Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15 verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y vuelvo y digo nada. Y vuelvo y digo nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Gracias Dios por tu palabra. Me encanta, este es uno de mis textos favoritos. Esto es uno de los textos míos preferidos de la palabra, porque hablan del centro, de la intención que Jesús tuvo. Una de las intenciones principales que Jesús tuvo con el sacrificio de la cruz es que nosotros nos reconectáramos. Alguien tiene que decir en esta noche reconectar. Tenemos que volver a reconectarnos. Y hay algo que es bien interesante, y es que ahorita yo les decía que cuando yo cumplo años, cuando hay dos fechas, por lo que es mi cumpleaños y lo que es la fecha del aniversario del ministerio, son momentos para mí de mucha reflexión. ¿Por qué razón? Porque son momentos donde yo me detengo por un segundo a pensar en qué yo invertí los 365 días pasados de mi vida. ¿En qué yo los invertí? Una cosa es invertir, otra cosa es perder. Hay mucha gente que se la pasa perdiendo el tiempo. Habemos otros que procuramos invertir el tiempo. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre perder e invertir? Sencillo, que cuando tú vas a hacer una inversión, óyeme bien, cuando usted va a hacer una inversión, usted hace un análisis. Alguien tiene que decir conmigo análisis. Vamos, yo quiero que tú en tu carro, en la sala, donde quiera que tú estés, tú repitas conmigo como si estuviéramos allá en la iglesia en Gurabo. Amén. Análisis. Cuando tú vas a hacer una inversión, tú haces un análisis. ¿Por qué razón? Porque tú vas a invertir algo de ti en otra cosa para obtener un resultado. Oye, yo procuro, y yo creo que toda persona que tiene sabiduría procura invertir en vez de perder. Cuando tú vas a invertir, tú vas a hacer un análisis exhaustivo en qué tú vas a invertir y cuánta probabilidad existe en tú obtener o qué vas a obtener en aquello que vas a invertir. Porque yo creo que nadie en esta vida que tenga por lo menos un poco de sapiencia, alguien en esta vida no procura hacer inversiones para andar perdiendo. Yo creo que ni los grandes millonarios, que yo creo que yo estoy hablando con gente millonaria en esta hora. Aleluya. Recíbelo en el nombre de Jesús. Estoy hablando con gente millonaria. Y cuando usted es millonario, cuando usted goza de buenos recursos porque Dios se lo ha dado, y yo estoy hablando con gente que tiene recursos en el nombre poderoso de Jesús, hace un análisis en qué yo voy a invertir. Porque si yo voy a hacer una inversión, yo voy a procurar que aunque en toda inversión existe, humanamente hablando, óyeme, humanamente hablando, en toda inversión existe una probabilidad, un porcentaje de probabilidad de perder. Yo voy a procurar que sea mayor el porcentaje y la probabilidad de ganar algo, de ganar un buen resultado de aquello que yo voy a invertir. Si yo voy a invertir dinero, si yo voy a invertir tiempo, si yo voy a invertir esfuerzo, si yo voy a invertir en algo, yo voy a procurar tener buenos resultados de aquello que yo voy a invertir. Es como, por ejemplo, yo a los matrimonios siempre les aconsejo: en tu esposo, en tu esposa, invierte. Invierte. En tu esposo, en tu esposa, invierte. Invierte dinero. Invierte esfuerzo, invierte amor, invierte palabras, invierte caricias, invierte palabras de apoyo, de aprobación. Invierte esfuerzo para que el matrimonio funcione. Dalo todo. Porque cuando se hace mutuamente y cuando existe la alta probabilidad de que tengas buenos resultados, aunque no tengas un matrimonio perfecto, vas a tener un matrimonio estable y exitoso. Porque la aspiración no es tener un matrimonio perfecto, porque no lo hay, ciertamente, no lo hay.
pero sí vas a tener un matrimonio exitoso. Cuando vas a hacer una inversión en algún negocio o en alguna empresa, tú vas a buscar la forma, vas a buscar la manera que en la inversión que tú vayas a hacer, usted vaya a recibir buenos resultados, ya sea a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Que usted pueda sacar el doble, el triple, 4, 5, 7 o como dice la palabra, 100 veces más lo que tú invertiste. Por eso cuando Cristo tuvo la conversación con el joven rico, Cristo le dijo a los discípulos, este joven por retener un poco perdió más de lo que tenía, porque no hay nadie, y digo nadie, no hay nadie en esta tierra que tenga alguna pérdida por causa de Cristo, por causa de caminar en el propósito de Dios, ya sea perdiendo familia, ya sea perdiendo amigos, ya sea perdiendo dinero, ya sea perdiendo lo que sea, que no se le sea devuelto, lo dijo Yeshua, lo dijo Cristo, 100 veces más. En otras palabras, Cristo lo que te está diciendo es, cuando tú estás en Cristo, cuando tú estás caminando en la palabra, cuando tú estás caminando en el propósito, tú no estás perdiendo, tú estás invirtiendo, aleluya. Tú no estás perdiendo, tú estás invirtiendo, porque todo lo que tú inviertes en el reino lo vas a cosechar, no 10, no 20, no 40, no 50, sino que dice la palabra, 100 veces más. ¿Ok? Es importante que tú entiendas esto. Ahora bien, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Es que en el texto que estamos leyendo está trayendo una enseñanza a nuestra vida, donde dice, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Fuera de Él, nosotros somos la rama. Fuera de Él no podemos dar ningún tipo de fruto. Y la realidad del asunto es que no importa lo que el enemigo te haga pensar por algún momento dado, tienes que entender lo siguiente. Cuando te sales de la presencia de Dios, cuando te sales del propósito de Dios, cuando te sales del abrigo del Altísimo, Salmo 91. Cuando nos vamos al Salmo 91, te lo voy a buscar rapidito. Deja que a veces la iPad se pone un poquito difícil. Dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Y cuando usted lee todo el Salmo 91, hay un montón de promesa. Y hay un sinnúmero de promesas que dice, solo Él puede librarte del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, verso 6, ni la plaga que se aceche en la sombra, ni la peste que destruya al mediodía. Y si seguimos por ahí, hay un montón de promesas de Dios. Y cuando leemos las promesas decimos, amén, gloria a Dios por las promesas, pero tienes que entender lo siguiente, las promesas tienen poder sobre tu vida mientras cumples con la primera parte de este capítulo. Las promesas de Dios se mantienen activas, se mantienen vigentes. O sea, Dios tiene un compromiso con su propia palabra. Vuelvo y te lo repito. Dios tiene un compromiso con su propia palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo, lo que Dios te mostró, lo que Dios un día te lo mostró en sueño, te lo habló a través de un profeta, te lo habló a través de un predicador, te lo está hablando hoy en esta preciosa tarde. Lo que Dios te habló se va a cumplir. Alguien tiene que declarar, lo que Dios me habló se va a cumplir, pero hay una condición. Diga conmigo, hay una condición. ¿Cuál es esa condición, Yadriel? El que habita al abrigo del Altísimo morará descansará a la sombra del Todopoderoso. Si te lo voy a decir, si yo te lo digo en la traducción, Yadriel habla hoy. Si te lo digo en mi traducción, ¿sabes cómo diría? Que el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra de las promesas de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra de las promesas de Dios. Porque tú vas a descansar en su presencia. Tú vas a descansar en la presencia de Dios y todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Y qué es una de las cosas que tiene que ver con la presencia de Dios? Las promesas que Dios te entrega, lo que Dios te habló, lo que Dios te prometió. El problema es que yo hace poco le dije a la iglesia, Dios creó cada hábitat para cada especie de la creación.
Dios creó cada hábitat para cada especie de la creación. Las algas marinas están diseñadas para florecer, para fructificar en el mar, no en el desierto. Pero el cactus está diseñado para fructificar en medio del desierto. Tú no puedes sembrar una ceiba, un roble en medio del mar, debajo del agua, porque no se va a dar. Asimismo, toda la creación tiene su hábitat. Tiene su hábitat. ¿Y qué pasa? En esa hábitat hay diferentes componentes para que esa creación pueda subsistir, pueda sobrevivir, pueda multiplicarse, pueda vivir, pueda desarrollarse. Y hay especies que si tú las sacas de su hábitat, no van a producir, no se van a multiplicar, no van a subsistir, se van a cortar sus días de vida y pueden morir. Porque si tú pones un pingüino en un desierto, posiblemente se va a morir. Si pones un oso polar en el desierto del Sahara, se va a morir. Porque cada creación tiene su hábitat. Asimismo, es el texto que Dios te está hablando en esta preciosa tarde, casi noche. Él es la vid, o sea, el lugar donde el ser humano necesita, no que debería, sino que el lugar donde el ser humano necesita estar es conectado a la fuente, conectado a la vid, conectado a la palabra, conectado a Yeshua, conectado a Cristo. ¿Sabes por qué nos pasamos la vida muchas veces de fracaso en fracaso? Porque la palabra del Señor nos habla que nosotros fuimos destinados a vivir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Alguien tiene que entenderlo de esa manera. Aunque en medio de cada gloria, aunque en medio de cada victoria, aunque en medio de cada crisis, aunque en medio de cada situación atravesemos por momentos difíciles, claro que sí, pero son más las victorias. Es más poderosa la gloria que los momentos difíciles que vamos a tener en el reino. Y nosotros debemos entender que para nosotros poder vivir esa gloria, para nosotros poder vivir esas victorias, para nosotros poder vivir esas bendiciones, las tenemos que vivir, las vamos a disfrutar conectados a la vid, a Cristo, a la presencia, a la palabra. Alguien tiene que decir en esta preciosa hora: yo no me voy a salir de la presencia de Dios, yo no me voy a desconectar de la vid. Y si hay alguien en esta preciosa tarde que se ha desconectado de la presencia, que se ha desconectado de la vid, yo te invito a que tú me escribas al 787-377-8595, porque queremos orar por ti, porque hoy es la noche donde tú te vas a reconectar, no con una doctrina, no con una religión. Tú te vas a conectar con el Dios que te dio la vida, que te dio la identidad y que te ha dado un propósito. Y a los que me escuchan a través del 88.1 Inspira FM, no se me retiren, conéctate al Facebook Live de Hablando Vida Ministry, porque vamos para una pausa musical, pero continuamos ya mismito. Yo soy la vid, dice la palabra, y ustedes son las ramas. ¿Y qué hacen las ramas? Las ramas producen fruto, las ramas dan su fruto. Y hay algo que nosotros debemos entender. Muchas veces vemos escasez en áreas de nuestra vida porque nos desconectamos. Muchas veces vemos escasez en toda nuestra vida porque nos desconectamos. Pero hay otra perspectiva que nosotros también debemos entender. Es que hay veces que vemos escasez en algunas áreas de nuestra vida porque estamos parcialmente desconectados. ¿Cómo es eso, Yadriel? ¿Parcialmente desconectados? Sí. Hay veces que estamos parcialmente desconectados. Yadriel, explícame eso, que es estar parcialmente desconectado. ¿Es posible estar conectado a mitad? Algunas áreas sí, algunas áreas no. Sí, es posible que eso sucede. ¿Sabes cuándo eso pasa? Cuando para tu matrimonio oras, pero por tus hijos no oras. Como para que por tu matrimonio ayunas, por tu matrimonio clamas, pero a la hora de tomar decisiones financieras no consultas a Dios. Porque a veces queremos consultar a Dios cuando está el problema, pero no queremos consultar a Dios cuando hay que tomar la decisión, que la pude haber tomado con sabiduría, dirigido por Dios, pero no la tomé con sabiduría y eso causó el problema. O sea, queremos conectarnos con Dios cuando tenemos el problema, pero no consultamos con Dios
para tomar la decisión correcta antes de que se desate el problema. Hay gente que no consulta a Dios para nada. Hay gente que consulta a Dios cuando ya tiene el problema financiero. No consultan a Dios en el área financiera. Señor, ¿debo tomar ese préstamo o no debo hacerlo? Señor, ¿hasta dónde debo coger ese préstamo? ¿Hasta dónde yo lo podré pagar? Dame la sabiduría para administrarlo. Pido sabiduría como hizo Salomón, porque la palabra dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios la dará. Señor, ¿será sabio hacer un préstamo o será más sabio cambiar de trabajo para tener una mejor paga? Señor, ¿será sabio estar cambiando de trabajo en trabajo o debo quedarme quieto ya y abrazar una estabilidad laboral? Porque a veces pensamos que Dios solamente se va a meter en lo matrimonial y que Dios se va a meter solamente en lo eclesiástico. Y tú tienes que entender que Dios se va a meter en todas las áreas de tu vida que tú se lo permitas. En todas las áreas de tu vida que tú se lo permitas. Yo recuerdo que en una ocasión yo iba a predicar en un lugar. Y yo soy de las personas que cuando me voy a vestir, cuando me voy a poner ropa, yo consulto a Dios para eso. Y yo recuerdo que antes de yo ponerme la ropa, a mí siempre me gusta estar cómodo. En polo, en tichere. Porque últimamente ya eso de gabanes como que me da piquiña. Y las corbatas, Señor, reprendo al diablo en el nombre de Jesús las corbatas. Y yo recuerdo que, pero cuando hay que ponérselas, no las ponemos. Y yo recuerdo que yo estaba diciéndole, Dios mío, ¿qué tú quieres que me ponga? Dios me dijo, te vas a poner esta ropa. Y me puse la ropa que Dios me dijo. Una camisita de botones, pim pam pam, me puse la ropita, chévere. Cuando llego al lugar, resulta que dentro de la audiencia, yo tenía mucha audiencia que eran empresarios, mucha audiencia que fueron bien vestidos, que eran gente pudiente. Y yo dije, wow, Dios mío, ahora yo entiendo, porque hay una realidad. Hay gente que se va a dejar llevar por lo que escucha, pero hay gente que primero se va a dejar llevar por lo que ve para después escuchar. Eso va a pasar. Seamos realistas. Seamos realistas. Y a lo mejor si yo me pongo una camisa despinta con una chancleta, a lo mejor no me van a escuchar. Pero si yo me visto como ellos, pues a lo mejor me van a prestar atención. Yo no sé si me estás entendiendo. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar? Que Dios no solamente se mete en lo matrimonial. Dios no solamente se mete cuando tú tienes un problema. Dios no solamente se va a meter cuando tú tengas una crisis que necesites oración. Dios se va a meter en todas las áreas de tu vida que tú se lo permitas. Cuando te vistas, qué comer, qué dejar de comer, qué ver, qué no ver, qué escuchar, qué no escuchar, a quién debo contestarle las llamadas, a quién no, con quién debo textear, con quién no. Dios se va a meter en todas las áreas de tu vida que tú se lo permitas. El problema es que a veces queremos ser fructíferos, funcionales y productivos en el reino, estando desconectados totalmente o parcialmente de la vid verdadera. No podemos vivir desconectados, ni completa ni parcialmente. Hoy es la noche para tú reconectarte con la vid verdadera. Reconéctate. Reconéctate, 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 reconéctate. Y a veces pensamos que solamente la reconexión tiene que ver con volver a la iglesia. Esto va mucho más allá que eso. Porque hay gente que va a la iglesia y nunca se han conectado. No te metas por ahí, Yadriel. Hay gente que va a la iglesia y nunca se han conectado. Viven desconectados. A veces tenemos gente dentro de nuestras iglesias que están físicamente, pero espiritualmente están desconectados. Eso tú lo ves por sus actitudes. Tú lo ves por el estilo de vida. Tú lo ves por el estilo de pensamiento. Tú lo notas por cómo llevan su vida, cómo toman decisiones. Tú lo ves. Y una de las veces que más esto se ve, óyeme, una de las veces que más esto se ve, la parte de la
desconexión, gente que está físicamente en la iglesia, pero están espiritualmente desconectados. ¿Tú sabes cuándo tú lo notas? Y esto yo sé que te va que va a bajar un poquito, va a ser sencillo, pero va a bajar fuerte. Esto muchas veces tú lo notas por cómo maneja su orden de prioridades. Esto muchas veces tú lo vas a notar por cómo manejan el orden de sus prioridades. Ahí tú te das cuenta verdaderamente. Ahí tú te das cuenta verdaderamente si esa persona a dónde está conectada. Por eso hoy yo te vengo a decir en esta noche que hoy es el momento para tú volver a reconectarte. Lo más triste que puede haber es alguien que va a la iglesia, pero está desconectado del propósito de Dios para su vida. Yo he visto gente no faltar a un culto y no estar conectados al propósito de Dios. Es más, ¿quieres que me vaya más profundo y más fuerte? Yo he visto gente predicar el evangelio y estar desconectado del propósito de Dios. ¿Cómo te queda el ojo? Hay ambos de lo que estábamos hablando. Yo he visto gente predicar el evangelio y estar desconectado del propósito. Chadriel, pero ¿de qué tú hablas? Sí, del propósito. ¿De qué propósito te estoy hablando? Que cuando te estoy leyendo el texto, óyeme, de que cuando te estoy leyendo lo que dice la palabra en el libro de Juan 15:5, que una de las intenciones más fuertes, y yo quiero y por favor, óigame, por favor, yo quiero que esto tú lo recibas bien fuerte en tu corazón y en tu espíritu. Una de las razones más grandes, lo digo y tengo que decirlo, siento a Dios porque eso bajó del cielo. Una de las intenciones más grandes por las cuales Cristo fue a la cruz del Calvario no fue para que tú te conectaras a una doctrina, ni a un dogma, ni a una interpretación de hombre. Una de las intenciones más fuertes o más grandes por las cuales Cristo vino a la cruz del Calvario es para que nosotros nos reconectáramos con nuestra identidad. Nos reconectáramos con la presencia de Dios. Nos reconectáramos con Dios. Porque Dios no tiene la intención de que tú conozcas una dogma ni una religión. Dios tiene la intención de que tú le conozcas a Él. De que tú conozcas de Él lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Óyelo. 787-377-8595. Yo quiero que tú me escribas en esta hora, porque quiero orar por ti. A lo mejor no te pierdes un culto de un sábado o de un domingo, pero quizás estás viviendo una vida desconectado de la realidad de lo que Dios preparó de antemano para ti. A lo mejor eres una persona que a lo mejor no vas a la iglesia, pero vives una vida que sientes que está vacía. Yo te voy a decir una cosa, amado. Antes de yo entregarle mi vida a Cristo, porque es normal, de cierta manera es normal lo que te voy a decir. Antes de yo entregarle mi vida a Cristo y descubrir que más allá de existir en esta tierra, yo vine a vivir. Porque hay gente que vive, hay gente que existe. Existe el que tiene signos vitales, el que respira y tiene pulso. Vive aquel que aprovecha cada segundo de su vida para caminar en el propósito que Dios preparó para su vida. Esa es la diferencia entre vivir y existir. Hay gente que existe. Cuando yo existía, que yo ignoraba por completo la realidad de que Dios tenía un propósito en mi vida que era mucho más grande que lo que yo pensaba y mucho más grande que yo mismo. Que por eso es que ese propósito me mantenía de pie y me ha salvado la vida tantas veces. Había lapsos en mi vida donde yo me sentía vacío, que vivía una vida sin sentido. Y es triste y lamentable que uno viva de esa manera, porque eso lamentablemente ha llevado a mucha gente a quitarse la vida. Cuando dicen, pero yo siento que mi vida no tiene como que sazón, es insípida. Mi vida es insípida, no tiene sazón, no tiene gusto, no tiene nada. O sea, no tengo nada por qué vivir. Siento una vida hueca, vana, vacía. Me levanto temprano, me lavo la boca, me baño, los que se bañan.
me voy a trabajar, trabajo mis 8 horas, mis 12 horas, luego salgo, voy a mi casa, como algo, me baño, me acuesto a dormir, me doy una cerveza o me voy para mi casa, porque estamos existiendo y vivimos en un círculo, en un ciclo donde decimos, pero entonces ¿qué rayo yo estoy haciendo en mi vida? Todos hemos tenido esos momentos, pero te voy a decir una cosa. Desde que yo le entregué mi corazón a Jesús, no para vivir una religión, ni una dogma, ni una doctrina, sino para vivir a Yeshua, a Jesús, a mi Salvador, al que me amó primero, el amor de mi vida, el que ama mi alma, el que se dio en la cruz del Calvario por mí, el que me ama tal y como soy, con mis virtudes, con mis defectos, no importa cómo me peine, cómo me vista, si uso prendas, si no uso prendas, si me afeito la cabeza, si me lo dejo crecer el pelo, si tengo barba, si tengo chiva. Aquel que no mira nada de eso, sino que mira mi corazón, porque yo costé sangre en la cruz del Calvario. Cuando yo decidí vivir eso, vivir a Cristo, no una religión, vivir a Cristo, yo me di cuenta que en la vida había algo más allá que simplemente existir y respirar, tener pulso, sino que yo podía vivir una vida llena de júbilo, llena de gozo, sentirme útil, que en esta tierra no estoy cumpliendo un número ni una cuota más, sino que si estoy respirando y estoy de pie es porque hay un propósito eterno y maravilloso en mi vida que me hace productivo, me hace funcional, me hace estar activo para ser de bendición a las vidas como la palabra que te estoy trayendo en esta preciosa tarde. Pero para yo poder entender y que esto se me revelara, yo tenía que reconectarme con Jesús, con la presencia, con la vida verdadera. ¿Qué es reconectarte? Es volver a conectarte con la esencia de algo. Es una de las definiciones que tengo aquí escritas. Y es bien importante que esto no se te olvide. Reconectarte es volver a conectarte con la esencia de algo. Óyeme, con la esencia de algo. Con la esencia de algo. No con una religión. No con una dogma, no con una doctrina, con la esencia. Jesucristo, su presencia, esa es la esencia. Es volver al lugar de origen. ¿Por qué el lugar de origen? Porque fue ahí donde yo fui concebido. Fue ahí donde yo fui creado. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre. Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Aleluya. 787-377-8595. Escríbeme para orar por ti. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de mi madre yo fui creado. O sea, reconectarme es conectarte con la... reconectarte es volver a conectarte con la esencia. Número 1, número 2, es volver a mi lugar de origen. Tu lugar de origen no es el hospital donde tú naciste. Tu lugar de origen no es la familia disfuncional de donde quizás tú viniste. El lugar de origen no es el residencial de donde tú viniste. El lugar de origen no es la urbanización donde tú viniste. Quizás naciste en una mansión. Quizás naciste en un hospital. Quizás naciste en un carro, en una ambulancia, qué sé yo. A lo mejor naciste vienes de un residencial. Yo no sé de dónde tú vienes. Pero tu lugar de origen no es ese. Tu lugar de origen es la presencia de Dios. Porque Dios fue el que te formó en el vientre de tu madre. Dios fue el que te pensó. Dios fue el que te diseñó. Dios fue el que te puso una identidad, el que te dio un norte, el que te dio un propósito. Óyelo. Reconectarte es volver a la esencia de algo. Es volver al lugar de origen. Lugar. Aleluya. Un lugar diseñado para ti. Cuando tú vuelves, te reconectas con tu origen, con la presencia de Dios, con la identidad que Dios te dio. Óyeme. Eso, vuelves al lugar que fue diseñado para ti. El hábitat, lo que te hablaba hace un rato. Dios para cada creación, para cada criatura creó un hábitat que tiene los elementos necesarios para que esa criatura pueda vivir, subsistir, pueda producir, pueda multiplicarse, pueda vivir, pueda moverse, pueda conquistar,
Por eso a nosotros nos dio la presencia de Dios, porque es ahí donde nosotros vamos a vivir, es ahí donde nosotros vamos a conquistar, es ahí desde ese lugar donde debemos operar. Yo no puedo operar desde mi condición, yo no puedo operar desde donde yo vengo, no, porque como yo vengo de un caserío, pues así voy a hacer el resto de mi vida, no, porque como yo vengo de una urbanización cara, pues así yo voy a hacer el resto de mi vida. Esto no se trata de dónde yo vengo, esto no se trata de cómo yo visto, esto no se trata de dónde yo nací, esto se trata de que mi lugar de origen es la presencia de Dios. Hoy tú te vas a volver a reconectar. No me importa la clase social en la que tú te encuentres, no me importa de dónde tú vienes ni hacia dónde vas, no importa cuál sea la ropa que tú te pongas, tu lugar de origen es la presencia de Dios. Óyeme, el lugar que fue diseñado, y mira lo que yo escribí aquí, lo que Dios me daba, del lugar del cual nunca debiste irte. Porque cuando tú te conectas a ese lugar, Yadriel, ¿qué lugar tú me estás hablando? De la presencia de Dios. Eso activa algo en ti. Es identidad. Las criaturas, la creación de Dios se clasifica de acuerdo a su hábitat. Los animales terrestres porque están en la tierra, los animales acuáticos porque están en el agua, las aves de los cielos porque se la pasan la mayoría del tiempo volando y solamente se posan cuando van a descansar o cuando van a dormir o cuando van quizás a comer, algunas de ellas. Pero el lugar su lugar de origen define lo que son, de acuerdo, se clasifica la creación. Por eso la presencia de Dios también es así contigo, te define, es lo que te da la identidad. Óyeme bien, la esencia de quien eres es determinada por la esencia de lo que eres, y la esencia de lo que eres es determinada por la esencia de la fuente a la cual tú te conectas. ¿Quieres que te lo resuma? ¿Quieres que te lo traduzca? La esencia de lo que fluye en ti se determina por el lugar donde estás conectado. Si estás conectado a un hogar disfuncional, emocional y espiritualmente, Yadriel, ¿qué es estar conectado? Cuando tú dices, es que yo soy así porque me criaron así. Es que como yo vengo de un hogar disfuncional, por eso soy así. Por eso soy desconfiado, desconfiada, agresivo. Porque quiere decir que todavía tú estás conectado a ese lugar. A lo mejor ya creciste, a lo mejor ya estás grande, pero sigues conectado almáticamente, en el recuerdo, espiritualmente, en ese hogar disfuncional. Hoy Dios te dice, desconéctate de ahí y reconéctate con la presencia de Dios, el lugar desde donde tú fuiste diseñado. Porque eso, el lugar de donde tú te conectas va a definir lo que fluye en ti. Si el árbol, la esencia del árbol es ser un árbol de mango, no me va a dar otro fruto que no sea mango. Si el árbol es de un fruto de China, no me va a dar otro fruto que sea China. Y la esencia de la fruta está en su interior. ¿Cuántas veces usted ha cogido un limón grande y una china, y a veces hasta se parecen? ¿Cómo tú sabes que son diferentes? Cuando la ves por dentro, cuando ves su esencia, cuando ves su interior, cuando ves la esencia de la fruta. Por esa razón, cuando tú estás conectado a ese hogar disfuncional, así tú vas a fluir de manera disfuncional. Cuando tú vives conectado a la opinión de la gente, así tú vas a fluir. Cuando tú vives conectado a una religión más, a una doctrina más, a un dogma más. Cuando vives conectado a la opinión de otro, a la opinión de la sociedad, a la opinión de la religión, a lo que dijo aquel, lo que dice el otro, lo que dice mi compañero, lo que dice aquel otro. Cuando vives conectado a eso, eso es lo que te va a definir. Pero hoy alguien tiene que decir, yo me voy a reconectar a mi lugar de origen, que es la presencia de Abba, que es la presencia de Dios. Hoy yo me voy a volver a reconectar, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Ese es el lugar mío donde yo tengo que estar. Alguien tiene que entender y levantarse en esta poderosa tarde. 787-377-8595. Escríbeme porque quiero orar por ti. 787-377-8595. Hoy tú tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús y decir, yo me voy a reconectar nuevamente. Y esta palabra es para todo el mundo, porque yo he conocido ministros que están desconectados.
Son excelentes artistas en el altar, pero están desconectados. Yo conozco ministros que son excelentes en el dominio escénico y en las palabras, pero están desconectados. Y cuando digo desconectados, no me malinterpreta, porque no te estoy juzgando, porque esto no tiene que ver con pecado. A veces los ministros se cansan. A veces los ministros se duelen, se decepcionan, pasan por crisis, divorcios, problemas matrimoniales. Y eso a veces los lleva a desconectarse. La realidad, no porque un ministro esté desconectado, es porque está pecando. Dejemos de juzgar a la gente ya. Ay, ese ministro está llorando. Mire, ese ministro se tomó un tiempo, se tomó un brequecito. Ese que está pecando. Mentira del diablo. A lo mejor está drenado, está cansado. A lo mejor no tiene compra. A lo mejor no tiene comida. Y está predicando por todos lados y repitiendo la misma ropa y usted ni cuenta se da. Porque somos ligeros en juzgar. Yo no sé por qué me voy por esta línea, pero si hay algún ministro que está que se siente de esa manera, 787-377-8595, el ministerio Jesús Rey de Reyes, el ministerio Hablando Vida no está para juzgar, está para restaurar. Hoy alguien tiene que decir, yo me voy a volver a reconectar. Porque el que habita el abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Michael David Hernández, Dios te bendiga. Claro que sí, que vamos a estar orando. Hay intercesores ahora mismo escribiendo en los comentarios, pendiente a los comentarios. La pastora está ahí pendiente. Hoy es el momento de volverme a reconectar del lugar del cual nunca debía haber salido, que es la presencia de Dios. No te estoy hablando de un ministerio, del nombre de un ministerio, no te estoy hablando de una dogma, de una doctrina. Eso es después, eso lo hablamos después, es otro tema. Te estoy hablando de la presencia de Dios, de Cristo. El que no te va a juzgar, el que no te va a señalar, que no importa la condición en la que te encuentres, cómo te vistas, cómo te veas, cómo te peines. Hoy Jesús te dice, yo morí en la cruz del Calvario para que tú te conectes con la esencia. Se llama Cristo, se llama Dios, se llama la palabra. Porque yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Permanece en la presencia de Dios. Y mira lo que dice al final. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, la promesa, la palabra de Dios, pidan lo que quieran y se les concederá. 787-377-8595, mensaje de texto para oración. Hoy es la noche de reconectarte. Bendiciones. Bendiciones a todos, muchas bendiciones. Llamen, Dios te bendiga. Dios bendiga cada vida que se conecta. Hoy oramos en esta hora. Si hay algo que te está impidiendo conectarte, oramos para que Dios remueva toda piedra que está causando alguna distracción o alguna desconexión en tu vida. Si hay algo que te está quitando la paz, pastores, intercesores, Yami, Pastor José Román, hay gente por ahí que está pidiendo oración, por favor, reciban esas peticiones. Amén. Amén, María. Dios te bendiga, María Morales. Sí, miren los comentarios que están por ahí. Vamos a orar. Recuerda que nuestros días de reunión en Gurabo, Puerto Rico, son todos los sábados a las 10 de la mañana. El ministerio Jesús Rey de Reyes. Yo quiero que me llames o me escribas por mensaje para orar. 787-377-8595. Shalom y bendiciones.